Ya. Bueno, dos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Hernando Trujillo, soy estudiante de licenciatura de lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad UNAD, Universidad Nacional a Distancia. Esta noche estamos dando continuación al ejercicio de la materia didáctica. Tenemos una entrevista programada para el paso 2. En esta oportunidad vamos a entrevistar al teacher Manny from New York. Es un teacher con mucha experiencia, mucho bagaje y está dispuesto a compartir unas hermosas respuestas a nuestras bellas preguntas. Les agradezco muchísimo su atención y entonces permítanme introducir. Este es el teacher Manny from New York, por favor. ¿Puede decirnos acerca de eso? Yo nací en la ciudad de Nueva York, en el condado de Brooklyn. Soy profesor de inglés desde hace varios años y trabajo en una empresa una comercializadora de cacao acá en Colombia en la parte de negocios internacionales de la empresa. Muy bien, Manny, muchas gracias, excelente trabajo. Bueno, Manny, yo quisiera saber, por favor, que les cuentes a todos nuestros compañeros de la UNAD, Universidad Nacional a Distancia, por favor, ¿qué lo influenció a usted a desempeñar la labor como docente y pues, qué lo hizo que se enfatizara en la lengua extranjera? Bueno, es difícil explicarlo porque mi lengua natal es inglés, entonces no es mi lengua extranjera. Mi lengua extranjera es el español. Yo empecé a hacerme profesor hace ya varios años porque me dieron la oportunidad de entrar a una clase de inglés en Bogotá, de inglés avanzado, y me gustó las preguntas y compartir con la gente. Regresé a Estados Unidos. Hice el curso de inglés, de profesor de inglés, ESL English Teacher, de inglés como segundo idioma. Después de eso volví a Colombia un año después y me vine a trabajar y trabajé en varias universidades en Colombia. Súper, Manny, excelente respuesta, muchas gracias. Manny, por favor, dinos, ¿qué entiendes por educación? Education. Yo creo que la parte de educación va un poquito más allá de ir a un colegio durante 20 años o 15 años de estudio. La educación es algo que se aprende naturalmente en todos los lados que uno se encuentra. Uno puede tener muchos títulos y tener muchas cosas, pero no quiere decir que es una persona educada. También depende del comportamiento social y las cosas que uno hace socialmente, de ayudar a los demás, de ayudar a su país, de ser parte de respeto mutuo a las demás personas. Entonces la educación va un poquito más allá de estar sentado en una universidad estudiando o en un colegio. Excelente punto de vista, teacher, muy bien, excelente. Por favor, díganos, Manny, ¿cree que la didáctica como ciencia puede influir en la construcción del docente dentro del sistema educativo? No entiendo la pregunta. ¿Cree usted que la didáctica como ciencia le ayuda a las personas a construir, digamos, que le ayuda al docente a la construcción para dar una mejor educación? Yo creo que ser docente es uno de los talentos más difíciles o de los trabajos más difíciles que se encuentra alrededor del mundo. Uno como docente, que soy docente también de colegios y todo, siempre he tenido un concepto de conflicto en la forma en que manejo yo mis clases y cómo manejo yo mis... Entonces yo creo que cuando se aprende de unas personas o se dan la oportunidad de estudiar en otros países para ser profesor, va a ser un beneficio mucho más grande para los colegios acá en Colombia. Muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. ¿Podría decirnos también, teacher, como docente, qué objetivo quiere alcanzar con su modelo pedagógico planteado? Lo más que todo la parte importante de comunicación. Yo creo que uno puede aprender una lengua y puede supuestamente leerla y escribirla, pero si uno no sabe hablar, que es la parte más importante,
afecta muchísimo. Yo creo, para mí en el concepto de cómo yo uso mi didáctica, yo enseño es hablar, yo soy profesor de lenguas. Eso es un poquito diferente a ser un profesor de un idioma en sí. Mi sistema es enseñar a hablar primero. Primero aprenden a hablar y poco a poco se va creando la parte gramatical y la parte de escritura y lectura. Excelente, excelente. Gracias, teacher. Muy amable. ¿Cree usted que es fundamental la didáctica en el proceso educativo y formativo del estudiante? Claro que sí, es extremadamente importante. La didáctica tiene que tener un plan totalmente de trabajo de los profesores, cómo se va a manejar todos los días, tener mucha paciencia. Yo soy de los profesores que, aunque un estudiante mío al menos aprendió una palabra y otro aprendió 10, siempre lo voy a tratar exactamente como un igual. Al menos aprendió una palabra, algo que no ha hecho antes, entonces sí es importante. Espectacular respuesta, muchas gracias, teacher. ¿Qué métodos aplica o aplicaría para la participación activa del estudiante desde el contenido, desde la habilidad, conocimientos, valores? Yo utilizo mucho de las prácticas de la cultura de mi país, utilizo música, utilizo muchos conceptos de práctica, de escuchar, de leer, nos reímos mucho en clase, me encargo de que mi clase sea lo más divertido posible porque es simplemente estudiar un lenguaje. Entonces con el lenguaje hay un concepto interesante y divertido, mis estudiantes siempre continúan estudiando y aprenden. Qué bien, fantástico. ¿Cree usted que las expectativas que se tienen cuando se es estudiante difieren mucho de la realidad del ser docente? Pues muchos estudiantes llegan con una expectativa de que ya vienen con una forma de pensar que le tienen terror a inglés o le tienen terror a aprender una lengua. Y mi trabajo también en la parte psicológica es ayudarlos a entender que el lenguaje no es difícil y que pueden aprender cualquier lenguaje de la misma metodología, que es solo hacerlo con amor y con paciencia. Excelente, muy bien. De lo que aprendió en la universidad, ¿cuánto le ha servido para su labor el ser docente? Bueno, para mi labor como empresario, muy bien. Soy graduado de la Universidad de Nueva York con una maestría en negocios internacionales y tengo un doctorado en economía. Ha ayudado muchísimo en la parte comercial acá en Colombia, en lo que trabajo yo en la parte de la exportación e importación de productos a diferentes partes del mundo. Ha sido y utilizo esas metodologías, esas formas de enseñar para mis estudiantes. Excelente. ¿Ha aplicado la didáctica como herramienta en el proceso de enseñanza de la lengua extranjera? Y si lo ha hecho, ¿en qué forma la utiliza en el proceso de innovación? No te entiendo. Bueno, la pregunta prácticamente va a que si has aplicado la didáctica como esa herramienta que es prácticamente, digamos que un proceso de enseñanza para los estudiantes de la lengua extranjera, ¿cómo la has utilizado? ¿Cómo ha sido ese proceso de innovación? Bueno, yo no he tenido estudiantes que han estudiado lengua para enseñar. En verdad nunca lo he hecho. Yo he sido profesor de materias, de ciencia, historia, de inglés, de negocios internacionales, trabajando en varias universidades. Entonces sí es un poquito diferente a lo que hacemos. He trabajado para empresas de tecnología. Es una metodología diferente, un lenguaje diferente, porque inglés se maneja diferentes clases de inglés basado en la carrera y la profesión que estás tomando. Claro que sí, Mari. Listo. ¿Utiliza usted la didáctica como herramienta de apoyo a la metodología de enseñanza? No te entiendo. Sí, cuando hablamos de la didáctica, ¿tú la usas como una herramienta de apoyo para tu forma de enseñar? Para tu sí, claro, yo utilizo la didáctica como una forma de apoyo siempre constante, soy una persona extremadamente positiva, a veces soy un poquito sarcástico, porque hago que mis estudiantes cojan confianza, que se rían. Yo creo que si no se ríen en clase y me tienen miedo, no van a aprender.
o se crea el terror con el profesor. Entonces, trato de siempre no solo ser su profesor, trato de siempre ser un amigo que puede venir y confiar y preguntarme y hacerme preguntas enfrente de toda la clase sin miedo de que yo me vaya a burlar o los vaya a hacer sentir mal de alguna manera. Vale, muy bien, Manny, muchas gracias. ¿Piensa usted que ha implementado su estilo o metodología de enseñanza mediante el uso de la didáctica? Sí, claro, eso lo implemento todos los días en mi clase. Eso es algo muy importante en todas mis clases. Siempre estar totalmente bien, la didáctica correcta. A veces me gusta parar la mitad de la clase, hacer preguntas y contestarles preguntas que no tienen a veces ni nada que ver con lo que están aprendiendo, pero es importante responderles a los estudiantes cuando tienen una pregunta o una duda en algo. Excelente, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué otras herramientas considera usted que se deben tener en cuenta, crear o hacer de una manera más efectiva? Yo creo que la parte de capacitación, yo creo que es extremadamente importante, aunque uno ya se haya graduado de la universidad y tenga su diploma, que es importante que continúe su educación, o sea, que siempre esté buscando oportunidades y aprenda de otros docentes, de otros profesores, para poderlo, siempre con el tiempo y experiencia, hablar con profesores que tienen experiencia para poder darle una mejor educación a los estudiantes. Fantástico punto de vista, ¿cómo no? ¿Qué otras herramientas considera usted que se deben tener en cuenta, crear o implementar para el mejoramiento del aprendizaje del idioma inglés? Yo creo que la parte más importante, una pregunta que les hago a todos mis estudiantes, les pregunto, ¿qué es lo más difícil de aprender inglés o aprender un lenguaje? Me dice, la parte de listening. Le digo, sí, pero entonces, si ya sabes eso, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Que toca empezar a hacer ejercicios de listening. Dicen música. Soy un true believer, ¿cómo se dice? Un creyente creyente total en la música, que la música ayuda muchísimo en el concepto de aprender cualquier lengua. Es la forma más natural de aprender un lenguaje. Y a la parte de escuchar. Fantástico. ¿Qué cree que ha sido lo más difícil a la hora de ser docente? Wow, yo creo que la parte más difícil para mí ser docente tal vez fue o sigue siendo la parte de no poder ayudarles a todos mis estudiantes. Trabajando en Ciudad Bolívar para mí fue muy difícil, no hablaba español en ese tiempo, de no poder ayudarle a todo el mundo a aprender. Yo creo que eso es la parte más difícil para mí como profesor, cuando estoy dedicado a esta profesión, es no poder ayudarles a todos. Que quisiera poder sacarlos a todos del país y poder darle oportunidades en otros países, pero es muy difícil porque no tengo las herramientas o no tengo la forma de poder ayudarles a todos. Entonces eso para mí es muy difícil. Claro, claro, se entiende. Bueno, ¿y alguna vez has reconsiderado tu decisión en ser docente? Han habido varias veces que lo he pensado 2 veces, precisamente hace 4 o 5 meses renuncié a ser profesor. Dije, no lo quiero volver a hacer. Me dediqué totalmente a la empresa, a mi trabajo, a lo que estoy haciendo. Es un proyecto social de lo más maravilloso que he encontrado acá en Colombia, uno de los motivos más grandes por el cual decidí quedarme en Colombia estos meses y no volver a mi país. Entonces, si dio la casualidad que es algo que ya nace natural. Entonces siempre me encuentro con alguien que necesita clases o me buscan o me encuentran y decirles que no era difícil, y volví a retomar mis clases de profesor de inglés hace un par de semanas. Es algo inevitable, no puedo decirle no a las personas que necesitan aprender. Qué bien, eso es correcto, muy bien. Una última pregunta, teacher. ¿Cree que como docente en su forma de enseñanza ha aplicado la ley de la didáctica? Yo creo que el concepto de la ley de didáctica me parece interesante. Las leyes se hicieron para romperlas, digamos algo así. Yo no soy una persona que ando en el mismo cuadro, o como dicen acá, colorear antes de la línea. Yo tengo que pasarme, yo tengo que romper toda clase de regla posible, de buscar cualquier forma de adaptarme a todas las diferentes clases de aprendizaje de mis estudiantes.
Entonces yo puedo tener 30 estudiantes que aprenden de 30 formas diferentes y yo les puedo enseñar a todos ellos de una forma diferente, a cada uno con su personalidad. Entonces sí, yo tengo a romper las reglas de didáctica. Vale, profesor, usted ha sido muy amable. Por favor, acepte nuestros más sinceros agradecimientos por este tiempo, por este espacio que nos ha permitido, que ha compartido con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Mr. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you very much. Have a beautiful night, everybody. It has been And man is out. It has been a pleasure, man. A pleasure. Bye, everybody. Gracias. Muy amables.